detener y de consecuencia evitar esta situación que se reitera. Hay acuerdo también en establecer la usurpación como un delito permanente. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento el afectado puede solicitar que actúe la fuerza pública, los carabineros, que vayan a desalojar y a recuperar el inmueble, el predio. En eso hay acuerdo entre todos los sectores y hay acuerdo también, y esto es muy importante, quienes nos están escuchando le van a encontrar mucho sentido, que esto no incluya a las personas que viven en campamento en una situación social vulnerable. Miles de familias que hay en todas las regiones, muchos conocemos campamentos y sabemos el drama social que hay ahí. Excluir a los campamentos donde hay una real situación social de este tratamiento. En esas tres cosas hay acuerdo y a pesar de eso hemos visto esta discordia dramática en la Cámara de Diputados y el Senado, porque este proyecto se ha ocupado lamentablemente para extremar las cosas al punto tal que esta legislación va a permitir ahora que una persona pueda pedir apoyo de terceros para ir a reivindicar con sus propias manos el bien usurpado y pueda para ello defenderse causando cualquier daño de manera ilimitada, de manera explícita. Eso es lo que dice la ley. Por eso es que el Ejecutivo ha dicho que va a vetar este aspecto de la ley. El Ejecutivo no va a vetar el que se pueda detener a quien usurpa, no va a vetar que este sea un delito permanente, no va a vetar que se excluyan los campamentos. Lo que va a vetar el Ejecutivo es que se permita que las personas por mano propia, con bandas armadas y de manera indefinida en el tiempo, puedan ir por sus propias manos a reivindicar sus derechos. Porque para eso está el derecho, para eso están las policías, para eso están los tribunales, para eso las sociedades civilizadas han establecido el monopolio de uso de la fuerza en las policías. Es un avance civilizatorio que como gobierno no vamos a permitir que Chile pierda. Y por eso esto no es solo una decisión política o legislativa, es una obligación moral que tenemos como gobierno, es una obligación ética que tenemos como gobierno no permitir que el país retroceda en algo tan básico. Si una persona, para poner un caso de la casuística, para que la gente lo entienda, si yo en mi predio sorprendo que una persona ocupando ese territorio, no podría, si esto fuese ley, usar un arma y dispararle de repente en cualquier medio. A ver, vamos a ser claros, cuando una persona en un predio o en su casa, alguien está tratando de entrar, se puede defender hoy día y se puede defender haciendo uso de la violencia en el momento que se le está arrebatando su propiedad. Pero eso tiene una duración de 12 horas. No puede esa persona, después de 12 horas, cuando ya está en conocimiento la policía, cuando ya está activado nuestro sistema del Estado, organizar, ir por mano propia a buscar su bien. En el momento que se lo usurpa, claro que puede, pero esta ley está permitiendo que lo haga de manera permanente, que lo pueda hacer involucrando a terceros y que lo pueda hacer independiente del daño que ocasione. Ese es el problema de esta legislación. Ministro, lo que pasa es que aquí tenemos gobiernos parlamentarios de oposición han explicado completamente de forma distinta. ¿Cómo se explica usted que ante un mismo texto una lectura sea distinta para un lado y para otro? Le preguntan por las distintas lecturas que han hecho los parlamentarios de distintos sectores respecto a este proyecto. Opiniones sobre los hechos, pero no se puede tener distintos hechos. La ley dice lo que dice. Expertos que han salido a analizarla, expertos de derecha, que han sido asesores históricamente de los partidos de Chile Vamos o del Partido Republicano, medios de comunicación que claramente no son seguidores del gobierno, han salido a respaldar esta mirada de este proyecto. O sea, esto no es antojadizo. Como gobierno nos interesa avanzar en esta materia. El gobierno le puso urgencia a este proyecto, lo puso en la agenda priorizada, lo puso en el compromiso transversal que hicimos unilateralmente. El Ejecutivo no le interesa que siga habiendo, como hay hoy día, una legislación tan frágil en este tema. Pero tenemos que hacerlo de tal manera que no acentuemos la violencia, sino que la reduzcamos, que castiguemos a los violentos y no que los premiemos y les pongamos ahora el alero del derecho para poder actuar por mano propia. Ministra, usted hablaba de que hay acuerdo entre Le preguntan por los acuerdos de distintos sectores políticos en algunos aspectos de este proyecto de ley y los votos rechazando la idea de legislar por parte de los parlamentarios de Apruebo Dignidad. Bueno, es que eso es lo lamentable que sucede cuando en un proyecto en que hay acuerdo en todo lo relevante empiezan a sumarse todos estos elementos que generan gran discordia.
que en lugar de sacar a la luz esos elementos en que estamos todos por avanzar, se interponen estos desacuerdos que provocan esas votaciones que son difíciles de interpretar. Habiendo acuerdo en esto tan importante, lo que ha primado son estos otros temas periféricos, además totalmente inútiles al objetivo que todos debiéramos buscar, que es proteger a las personas que son víctimas de usurpación con el derecho, con las policías, y no decirle arréglesela solo. Le preguntan cuándo va a llegar ese veto y cuáles son los aspectos, en definitiva, que se van a vetar por parte del Ejecutivo. A ver, primero tenemos un mes para ingresarlo, tenemos que hacerlo obviamente con una gran prioridad, pero lo tenemos que hacer bien. Y en segundo lugar, los temas en que tenemos discusión, el principal, quiero decirlo, 1, 2, 3, 4, 5, es este problema que se ha ocasionado por esta, digamos, apertura de una legítima defensa permanente ilimitada como se generó. Pero hay un segundo tema que también hay que discutir, porque lamentablemente este proyecto, con un propósito que nosotros, digamos, respaldábamos, que era tener una penalidad mayor para las usurpaciones que se hacen con fuerza en las cosas, por ejemplo, cuando se rompe un candado, cuando se rompe al interior una maquinaria que hay, se subió la pena al punto de dejarla igualada a la usurpación que se hace con violencia o intimidación, y no solo igualada, sino que con un marco penal rígido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la pena no tiene margen el juez para aplicarla, sino que es una sola, e iguala la situación de violencia en las cosas, la violencia y la intimidación. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Las personas que nos están escuchando van a entender. Si hay una usurpación y los autores se saltan la reja, la pena es la misma si, además de saltarse la reja, amenazan al propietario con un arma y le apuntan en la cabeza. La pena, así como está hoy día, quedó igual. Esa es otra materia que hay que definitivamente corregir. Le preguntan ahora cómo interpreta la votación en general de Apruebo Dignidad cuando rechazaron los aspectos principales de este proyecto de ley. Lo que gatillaba las decisiones. Pero usted decía que es difícil de interpretar. ¿Cómo lo interpreta usted? No dije que era difícil de interpretar. Dije que la razón por la cual pasaron estas votaciones confusas es porque un proyecto donde había un corazón, un epicentro en el que había tanto acuerdo, a pesar de eso se le hicieron tantos agregados tan polémicos que personas que en teoría estaban de acuerdo en lo fundamental, al final estaban en desacuerdo en el proyecto. Le preguntan si vieron hoy día la posibilidad de empatar, considerando las ausencias que habían por parte de la oposición. Cuando hay un tercer trámite como aquí, lo que está viendo es que la Cámara de Origen se pronuncia sobre las cosas que la otra Cámara cambió. Nada de esto que estoy mencionando, que es el problema, estaba en esos temas. Entonces, independiente de lo que pasara hoy día, ya el corazón, digamos, problemático de este proyecto, esta legítima defensa ampliada, esta igualación de penas, ya estaba aprobada en ambas cámaras y no estaba en discusión. Ministra, pero que vaya al detalle del texto, pero el texto para usurpación no violenta y para usurpación violenta, en ambos casos el presidio menor, pero con diferentes grados. Le preguntan las distintas penas y grados para las distintas situaciones de violencia Sí, lo que se pasa pueden es que dar no, en el contexto de una usurpación. A ver, el lenguaje confunde aquí. Está la usurpación no violenta, esa quedó en una categoría, pero en otra categoría pusieron la usurpación con violencia, con intimidación o con fuerza en las cosas. La intimidación con fuerza en las cosas es saltarse la reja, romper el candado, eso es fuerza en las cosas, ¿entiende? Eso quedó todo en un solo paquete. El veto viene después del 11 de septiembre, porque antes... Nosotros vamos a trabajar para hacerlo lo antes posible. No vamos a hablar de fecha, tenemos un plazo de 30 días. Vamos a ir por el veto acá, porque lo que nos interesa es corregir este proyecto y creemos que en realidad, transversalmente, en el fondo de su corazón, todos saben que este proyecto así como está es un problema. Y pensamos que hay una oportunidad de corregirlo en el seno del Congreso, buscando que a través de un veto dejemos fuera todos estos elementos tan conflictivos, tan riesgosos y que constituyen un retroceso. En el debate se habla mucho, o en general de los predios, las cosas de terreno, en fin, pero ¿qué pasa con otro tipo de... Le preguntan por qué ocurre con otro tipo de tomas, por ejemplo, por parte de manifestaciones o toma de servicios públicos. La usurpación... Es un problema transitorio permanente que establece la ley.
La usurpación es un tipo de toma en que quien hace la toma tiene la perspectiva de apropiarse del bien. Entonces, cuando se hace una manifestación pública de protesta, no está ese elemento y por lo tanto no se aplica tal. Ahí tendría que juzgar el tribunal, pero el tema no es solo de prolongación, sino de la intención que tiene esto detrás. Cuando es un acto de protesta y no de apropiación, es otra situación. Ministro Elizalde. ¿En qué tipo de veto están pensando? Eso, ¿cuál? Estamos pensando. Ministro Elizalde, sí. ¿En qué tipo de veto estamos pensando mucho? ¿Cómo hacerlo para que sea la herramienta más adecuada para estos distintos problemas? Considerando estos aspectos para todavía no está definido cuál es el tipo de veto. Sacar del proyecto lo problemático, sino salvar también lo importante. Entonces este veto no puede ser que en la cosa, como es la cosa de la guagua, la bañera y todo eso, no queremos que en el veto se nos vaya también lo que tiene de positivo el proyecto. Entonces tenemos que encontrar una fórmula de veto que permita preservar lo que tiene de avance esto y dejar totalmente fuera lo que tiene de negativo. Muchas gracias, buenas tardes. Ahí están entonces las palabras de la ministra del Interior, Carolina Toá, confirmando lo que ya había señalado en la sala del Senado, que el Ejecutivo entonces de aquí a los próximos 30 días se va a presentar un veto que va a buscar modificar algunos aspectos de este proyecto de ley que quedó en condiciones de ser promulgado como una ley. Hay un escenario complejo, lo decía la ministra, en lo que tiene que ver precisamente con el corazón de este proyecto. Hay bastante acuerdo de manera transversal. Todos los sectores políticos han adscrito a la idea de que hay que elevar las penas para quienes se usurpan un terreno y también que hay que decretar este delito de manera permanente, es decir, considerarlo desde que se hace esta toma del terreno hasta en definitiva todo el tiempo que suceda. En ese contexto es que entonces el Ejecutivo ha señalado que va a buscar vetar dos aspectos importantes. El primero de ellos, el que tiene que ver con que sean las mismas personas las que busquen la restitución de estos terrenos. La proposición del Ejecutivo en ese contexto era que sean las 12 primeras horas de esta toma las que faculten a los mismos civiles para buscar por sus propias manos restituir su terreno y luego de ese plazo sea solo la fuerza pública quien tenga esta facultad para hacerlo también con las distintas herramientas que tiene a su disposición. Pero en definitiva eso no ha prosperado y es por eso que se aprueba en términos muy complejos este proyecto de ley que busca tipificar la usurpación, la toma de un terreno y termina de cierta manera su periodo legislativo, pero queda abierta esta posibilidad entonces de aquí a 30 días más a que el Ejecutivo presente un veto y busque modificar estos aspectos.